Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Estamos una vez más aquí con nuestro programa La Chamisa Política por XYZ Radio. En esta tarde tenemos invitados muy especiales para analizar lo que es el tema de la consulta popular que el Ecuador vivió en la última semana, ¿no? El día domingo tuvimos que asistir a las urnas y la consulta popular tuvo un resultado ya al comienzo de la semana que está definiendo ya el destino político del país por ciertas líneas importantes. Bueno, quiero dar la bienvenida en primer lugar a nuestros invitados. Gracias Mario Hunda por asistir, también Francisco Muñoz y Napoleón Santos, ¿no? Estamos gustosos de tenerlos aquí en esta mesa de discusión para poder tener una interpretación sobre lo que ha sido y bueno, el destino, el futuro del país con el resultado de la consulta popular de febrero del 2018. Bueno, luego de la consulta popular se despiertan muchas interrogantes sobre el futuro del país, ¿no? ¿Cómo se conformará el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Con qué fuerzas queda las distintas partidos y movimientos políticos que se han visto involucrados en la consulta? Y sobre todo, ¿cuál va a ser las políticas que en el futuro va a implementar el gobierno de Lenín Moreno? Pero para comenzar yo quisiera con nuestros invitados conversar sobre los acontecimientos coyunturales que han dado lugar a la consulta, ¿no? ¿Cuál ha sido ese ambiente que dio paso y cuál ha sido el posicionamiento de las fuerzas políticas previo a la consulta y que dio paso, digamos, a la campaña y a todo el entramado de relaciones sociales y políticas que hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, Mario, quiero comenzar contigo. ¿Cuál es tu lectura sobre la coyuntura que hemos vivido en estos últimos meses? Bueno, yo creo que esta coyuntura surge básicamente de la debilidad en que entra el gobierno de Lenín Moreno. Moreno triunfa en las elecciones de 2017, en las dos vueltas, pero arrastrando consigo ya un proceso de debilitamiento de Alianza País, de la capacidad hegemónica de la llamada Revolución Ciudadana e incluso de la capacidad de atracción de la imagen de Correa. Esto ya comenzó a expresarse en las elecciones de 2014, las elecciones seccionales, apenas un año después de que Correa fuera reelegido con un 56-57% de votos, si no recuerdo mal. Alianza País pierde prácticamente todas las capitales provinciales y pierde los principales centros políticos y económicos del país en las elecciones para alcaldes. Y ese deterioro se expresa en una pérdida de credibilidad respecto al gobierno, en un aumento de la desconfianza y del rechazo de la población a determinadas medidas diversas del gobierno, en un incremento de la conflictividad, en un retomarse de la movilización social por parte del Frente Unitario de los Trabajadores y de la CONAIE, y finalmente en las elecciones de 2017, en las que nosotros miramos la relación entre el 13 y el 17, Alianza País pierde 1,5 millones de votos. Entonces Alianza País llega triunfando pero debilitado. Para su ventaja, la oposición se encontraba en una situación similar. La derecha no es acá en este país una derecha unificada, una derecha todavía fuerte, con organización, con capacidad de incidencia sobre la organización social, y el 48-49% de votos que logra Lasso en las elecciones del 17 no pueden contabilizarse fácilmente como adhesión a un programa de derecha o incluso al candidato Lasso, sino más bien como efectos del rechazo al gobierno de Correa y digamos a los conflictos que generaba el gobierno y al modo de tramitar esos conflictos. Aparte, la derecha venía dividida claramente en dos facciones, ¿no? La facción alrededor de Lasso y la facción alrededor de Nebot, que no le permitía alcanzar, digamos, la posibilidad de construir un programa que dispute claramente la hegemonía a Alianza País, ¿no? Y también por el hecho de que la izquierda y los movimientos sociales todavía no logran remontar plenamente su situación de relativa desmovilización que viene atravesando. De cualquier manera, el retorno de la movilización social y cerca de un 7% de votos en la elección del 17 muestran que
por lo menos en el escenario, se advierte la posibilidad de crecimiento de una fuerza distinta a la derecha y el populismo. Llegado Moreno al gobierno, tiene que remontar justamente esta situación de debilidad. Lanza primero la línea de los diálogos. Al lanzar la línea de los diálogos para abrir su espacio político y de legitimidad, empieza a recibir casi inmediatamente el ataque de Correa y del correísmo, que sienten estos diálogos como traición y como deslealtad a la figura y a cada política tomada por Correa. Esto va acelerando el conflicto entre correísmo y morenismo, por llamarlo de alguna manera, y atravesado por toda la dinámica de lo que se empezó a saber y a observar sobre la corrupción, termina por provocar una tensión prácticamente insoluble al interior de Alianza País, y finalmente, digamos, todo esto lleva a la consulta, ¿no? Entonces la consulta debe ser entendida como esa política del gobierno para recrear condiciones políticas que le permitan un ejercicio de gobierno para la implementación de su programa. Muchas gracias, Mario. Bueno, Francisco, también quería entrar contigo planteándote cuál es el escenario que tuvo Lenín Moreno cuando planteó la consulta popular, ¿no? ¿En qué escenario se movió para plantear esa consulta popular en los anteriores meses? Yo concuerdo mucho con lo que ha planteado Mario. Muchas gracias por la invitación, pero me parece que hay que tratar de darle sentido y significación a la coyuntura que se vive desde el momento en que Lenín Moreno se posesiona, donde hay muchos dilemas e incertidumbres, hasta el momento de la consulta. Yo creo que lo que nos permite, y comentábamos hace unos días, comprender el proceso de la coyuntura es la transición. Yo sí quisiera plantear algunos elementos característicos que han habido, ¿no es cierto?, de esta transición que comienza, ¿no es cierto?, con la presidencia de Moreno y llega hasta la consulta popular. Un primer elemento que yo quisiera poner por delante es la transición, la posible transición del bloque dominante, del bloque del poder, que puede solamente expresarse como tensión o efectivamente como un proceso de nueva configuración del bloque dominante, relativamente distinto a aquel que hubo en la época del correísmo. Y digo eso porque en la contradicción del bloque están las fuerzas, intermediarios o no, que vienen ligados a esa fenomenal inversión de la China, y el capital financiero y los intereses de Estados Unidos y Europa, que pelean precisamente por disputar niveles de inversión, niveles de aplicación del capital y más. Respecto al gobierno, ¿qué es lo que yo quisiera entender? A mí me parece que lo que le define al gobierno, y digo en algún artículo aquello, es esto, y digo que es el sentido de la coyuntura, es la continuidad y ruptura. Creo que hasta el momento presente eso no ha pasado, es decir, todavía no se sabe si es continuo, aunque siempre en el caso de la transición, creo yo, y eso es lo que se comprende con esa categoría, debe analizar lo que todavía no puede ser como se llama, superado, y lo que de nuevo comienza a darse. La continuidad y ruptura es la que está presente en la escena, en muchas de las manifestaciones empíricas, como la ruptura de Alianza País, como el viraje de asambleístas de Alianza País en la asamblea, como el caso del fiscal que aparentemente está abierto a seguir los procesos de corrupción. La propia sanción a Glass, aunque con figura disminuida como la asociación ilícita, muestra esta, llamemos, nueva situación que con Moreno se ha creado en la coyuntura. Un tercer elemento que debe ser analizado en la coyuntura es el problema del tránsito del régimen político.
Yo creo que luego de lo que ha ocurrido con la Corte esta interamericana, el tema del régimen es verdaderamente complejo y difícil incluso de implementar respecto a la pregunta número 3. En la medida en que se presentan muchas cosas, y allí estaría presente la pregunta número 3 de la consulta, la posibilidad de modificación, de inicio de la modificación del régimen. Yo siempre sostengo que eso es puntual, es el inicio, y deberíamos pensar y estar atentos al hecho de que solamente una asamblea constituyente o constitucional, como dice por ahí algún analista, podría efectivamente mover eso. Pero eso es un problema que debe ser referido a la posibilidad de las tendencias y de la correlación de fuerzas. Y el último elemento, simplemente y rápido, que planteo es el problema de la transición, algo lo dijo Mario, que es el problema de la transición de los grupos subalternos. Yo sí creo que hay un proceso de transición y que ellos apuntan, y que esa debería ser un poco la perspectiva, a la construcción de una voluntad colectiva nacional que el gobierno de Correa impidió que eso se desarrollara. Ahí me parece, y concluyo con esto, ahí me parece que debe discutirse el tema de cuál conducta política. Y yo sostengo que la conducta política que debió generarse y que debe generarse en la posconsulta es la de la coincidencia e independencia de los sectores sociales, no la subordinación. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Napoleón, quería plantearte también en la misma línea de interpretación sobre la coyuntura que hemos tenido. ¿Qué hechos fundamentales marcaron el escenario político para que Lenín Moreno planteó la consulta popular? Muchas gracias por la invitación. Las elecciones del 2017 no logran resolver un tema que está planteado desde atrás, como lo ha señalado Mario. Asistimos, se le han dado varios nombres, al cierre de ciclo de un proceso que no solo es en el Ecuador, sino en América Latina. Podríamos decir a un declive, a un agotamiento, a una crisis del modelo de Alianza País, que se había sustentado en rentistas, que se había suscitado en la crisis que tuvo el sistema anterior y por lo tanto la posibilidad de un recambio del bloque en el poder. Pero este modelo tiene un agotamiento y esto permite que haya una especie de resurgimiento de la oposición, una coincidencia tanto de sectores de lo que podríamos llamar la oposición tradicional oligárquica e incluso de la oposición de los sectores sociales. Allí hay una confluencia que termina en las elecciones, tanto en la primera como en la segunda vuelta, en un empate político. Y ese empate político se reflejaba en la falta de legitimidad del gobierno, en la incapacidad de ejercer gobierno. Prácticamente los 8 meses hasta el desenlace de la consulta vivimos en cámara lenta en términos de la economía y la política, una especie de stand-by. Entonces, en términos coyunturales, si bien se juegan diversos intereses, el que prima es este objetivo en el que van a concluir diversas fuerzas. El gobierno desde la lógica de su relegitimación. Cómo sostener un proyecto modificando aquellos aspectos que ya no podían ser aceptables. La derecha, sorprendida por el cambio de Moreno, cómo puede aprovechar la circunstancia de la consulta para superar la etapa de Correa, y los movimientos sociales también viendo en esta oportunidad una superación para abrir un cauce de movilización. Entonces son varios intereses, no es una sola lógica. Hay una lógica del gobierno, hay una lógica de la derecha y hay una lógica de los movimientos sociales, pero que convergen en esta coyuntura. Finalmente, lo que se impone es la lógica desde el Estado, desde el control del gobierno. Recordemos que se presentaron alrededor de 2000 posibles preguntas.
Y de las 2000 posibles preguntas se concretan en 7 preguntas, y yo creo que ese carácter de las preguntas es el que señala el alcance de la consulta, que es una consulta más coyuntural que con proyección estructural. Es una consulta más para resolver la legitimidad del gobierno que para sentar las bases de un cambio de la estructura política, que es eso lo que estaba en juego. El tema económico pasó a otro terreno. No hay visos en el tipo de preguntas y en el proceso de la consulta de ser el punto de partida de una modificación de lo que había sido heredado del periodo de Correa, del sistema político, del sistema normativo, del carácter de la Constitución. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí, por haber estado en esta primera ronda de preguntas. Y vamos a terminar este bloque para pasar a un intermedio musical y continuar en la siguiente parte de nuestro programa con más temas que tendrán relación con el tema estructural que ha estado detrás de la política en esos últimos meses, y también sobre el tema de la postconsulta, ¿no? ¿Cuáles son el futuro del país? ¿Cuáles son las perspectivas que hay después de este proceso electoral a partir de los resultados que ya tenemos ya publicados por el CNE, ¿no? Así que bueno, a todos nuestros radioescuchas, gracias por estar con nosotros en esta primera parte del programa. Les invitamos a mantenerse conectados con XYZ Radio y regresamos pronto.